¿Alguna vez te preguntaste qué puede esconder una simple fotografía familiar? ¿Tomada hace más de un siglo? Marzo de 1903. En una hacienda del altiplano mexicano, una joven otomía aparece al lado de un joven heredero en una imagen que por décadas pasó desapercibida. Pero cuando los historiadores la redescubren y analizan cada gesto, cada mirada, entienden que esa sonrisa no era lo que parecía y lo que esa foto ocultaba por más de 100 años cambiaría para siempre la historia de dos familias. Quédate conmigo porque hoy vas a conocer cada detalle de esta historia olvidada que vuelve a cobrar vida. Antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Aquí contamos historias reales y humanas que merecen ser recordadas. Y si esta historia te toca el corazón, compártela con alguien que también necesite escuchar verdades que el tiempo casi logró enterrar. Esta fotografía cambió la vida de dos personas para siempre. Pero por 120 años nadie sabía la verdad que escondía. Una joven indígena otomí sonríe junto a un patrón rico. Pero si observas sus ojos por más de 3 segundos, verás algo que te romperá el corazón. Porque esa sonrisa no era de felicidad, era de una mujer que sabía que en 2 semanas estaría muerta. Marzo de 1903. San Luis Potosí vibra bajo el sol del altiplano mexicano cuando el fotógrafo ambulante llega a la hacienda a Los Sauces. Ha venido por orden de doña Beatriz González, la matrona más temida de la región. Quiere una fotografía que demuestre el orden natural de su propiedad. Una imagen que muestre la distancia correcta entre patrones y sirvientes. Pero hay algo extraño en esta foto que acaba de ser redescubierta en los archivos del convento franciscano. La joven que aparece como criada tiene las manos cruzadas sobre el vientre con una tensión que traiciona un secreto mortal. Sus pies descalzos se apoyan firmemente en la tierra, como si quisiera echar raíces antes de que alguien la arranque de ahí. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos, no miran a la cámara. Miran hacia un punto fuera del encuadre como pidiendo ayuda silenciosa. El joven a su lado, elegante en su traje claro, lleva una alianza de oro que brilla bajo el sol potosino. Una alianza que no debería estar ahí si ella fuera solo una sirvienta. Los registros parroquiales de la época confirman algo perturbador. Ningún matrimonio oficial fue registrado entre patrones y sirvientes en esa hacienda. Nunca. Esta es Dominga Cruz, 17 años, hija de la tierra otomí, arrancada de su pueblo natal cuando tenía 13 años por un acuerdo que su padre hizo para saldar deudas. Llegó a Los Sauces como parte de las criaciones. Niñas que eran entregadas a las familias ricas para ser moldeadas como sirvientas perfectas, sin salario, sin libertad, sin voz. Pero Dominga guardaba secretos que podrían destruir el orden de esa hacienda. Secretos que la mantenían despierta por las noches, tocándose el cuello nerviosamente cuando tenía que mentir sobre sus actividades diarias. Tenía pesadillas recurrentes con su madre, muerta de tifo cuando ella tenía 10 años y episodios de mutismo cuando la presión era demasiada. Pero también tenía algo que nadie esperaba de una simple criada, una inteligencia natural que la hacía observar, aprender y guardar cada detalle que podría salvar su vida. Y él es Emilio González Mier, 19 años. Heredero único de los Sauces, educado en la capital, pero atormentado por terrores nocturnos desde la muerte de sus padres. Un joven que gagueteaba cuando estaba nervioso, especialmente frente a su madriña Beatriz, y que se lastimaba las manos cuando la culpa lo ahogaba. Bebía mezcal escondido en su habitación para calmar la ansiedad que lo despertaba gritando cada madrugada. El diario de administración de la hacienda registra algo peculiar. Gastos extra para la criación Dominga desde enero de 1903.
ropa mejor, comida especial, hasta un pequeño brasero para su cuarto, como si alguien la estuviera preparando para algo importante o como si alguien quisiera mantenerla contenta y callada. Pero la verdad es que Dominga y Emilio habían desarrollado algo prohibido y peligroso, un mundo secreto hecho de palabras otomíes susurradas en los pasillos de un jardín escondido tras la capilla, donde ella le enseñaba los nombres de las flores de su tierra, de noches donde él le enseñaba a escribir su nombre con letra temblorosa a la luz de las velas. Los trabajadores más antiguos aún recuerdan cómo Dominga cantaba bajito mientras barría los corredores. Canciones en su lengua nativa que parecían calmar hasta los perros más bravos. Y como Emilio, que nunca dirigía la palabra a los peones, protegía discretamente a la muchacha cuando otros hombres la miraban con intenciones que no eran precisamente de trabajo. Tenían un sistema de señales con las manos para comunicarse a distancia. Ella hacía bonecas de maíz para las hijas de los trabajadores y él donaba comida extra a las familias más pobres. Siempre a través de Dominga, como si quisiera que supieran que detrás de esos gestos había una decisión compartida. Pero doña Beatriz comenzó a sospechar. Las cartas que escribía a su confesor hablan de situaciones irregulares que requieren intervención inmediata. Había notado cómo su ahijado presentaba a Dominga como compañera de lectura cuando recibían visitas. Había visto cómo los ojos del muchacho se iluminaban cuando ella entraba al salón principal. Y entonces, esa mañana de marzo, doña Beatriz tomó la decisión que sellaría el destino de ambos. Una fotografía que restableciera el orden. Una imagen que mostrara claramente quién era el patrón y quién la sirvienta, un documento que sirviera como recordatorio permanente de las distancias sociales que no debían cruzarse. Pero lo que doña Beatriz no sabía era que Dominga llevaba 3 meses cargando un secreto en su vientre, un secreto que hacía que sus manos temblaran cuando se cruzaban sobre su cintura, que la hacía sonreír con una mezcla de terror y esperanza, que la mantenía despierta calculando cuánto tiempo más podría ocultar la verdad, porque en 2 semanas, cuando su cuerpo ya no pudiera esconder lo evidente, tendría que elegir entre revelar la verdad o huir y arriesgar todo por el amor que crecía dentro de ella. Para entender cómo llegamos a ese momento congelado en la fotografía, tenemos que volver 6 meses atrás, cuando Dominga todavía creía que su vida podría tener un final diferente. Septiembre de 1902. Las lluvias tardías golpean los techos de teja de la hacienda. Los sauces mientras Dominga barre los corredores del patio principal. Lleva 4 años viviendo entre esas paredes de adobe, 4 años durmiendo en el cuartito junto al de Emilio, 4 años siendo invisible para todo el mundo, excepto para él. Emilio había regresado de sus estudios en la capital cambiado. Ya no era el muchacho distante que partió 2 años antes. Los libros franceses que trajera de vuelta permanecían cerrados sobre su escritorio y en cambio lo encontraban sentado en el patio trasero, observando cómo Dominga curaba las heridas de los animales con hierbas que reconocía desde su infancia en la Sierra Otomí. La diferencia cultural entre ellos creaba malentendidos constantes que los hacían reír y llorar a la vez. Él intentaba explicarle conceptos de los libros usando palabras que ella no conocía y ella le enseñaba la sabiduría de su pueblo a través de historias que él apuntaba cuidadosamente en un cuaderno secreto. Las memorias recopiladas por el Instituto de Historia de San Luis Potosí en los años 70 incluyen el testimonio de Crescencio Varga, un trabajador que tenía entonces 20 años. Recuerda vívidamente como una noche de octubre los vio juntos en el jardín que habían creado tras la capilla. Emilio le estaba enseñando a Dominga a escribir su nombre con un palo sobre la tierra húmeda. Ella se reía cada vez que las letras salían torcidas y él repetía pacientemente el movimiento de su mano.
sobre la de ella. Pero no todo era inocente descubrimiento. Emilio sufría crisis de ansiedad que lo despertaban gritando en las madrugadas. Y Dominga desarrollaba episodios de mutismo cuando la presión de mantener las apariencias se volvía insoportable. Él bebía mezcal escondido para calmar los nervios y ella había comenzado a tocarse el cuello compulsivamente cada vez que tenía que mentir sobre dónde había estado o qué había estado haciendo. El diario de administración de la Hacienda revela algo que pasó desapercibido durante décadas. Desde noviembre de 1902, los gastos en la cuenta de Dominga comenzaron a incluir partidas extrañas, aceites especiales para el cabello, jabones perfumados, incluso tela para coser vestidos nuevos, como si alguien quisiera que se viera más presentable. Para ocasiones importantes, era Emilio quien pedía discretamente estos extras, usando el pretexto de que Dominga necesitaba estar apropiada para atender visitas distinguidas. Pero la verdad es que había comenzado a verla no como la sirvienta asignada a su cuidado, sino como la única persona en esa hacienda que lo conocía realmente. Dominga había aprendido a leer las señales de sus crisis nocturnas. Cuando lo escuchaba gritar en sueños, se deslizaba silenciosamente hasta su puerta y cantaba bajito las canciones otomíes que su madre le había enseñado antes de morir. La música parecía calmarlo y poco a poco él comenzó a pedirle que se quedara más tiempo, que le contara historias de su pueblo, que le explicara el significado de las palabras que ella susurraba. Fue así como desarrollaron su propio idioma secreto. Emilio aprendió frases básicas en otomí y Dominga perfeccionó su español hasta poder sostener conversaciones complejas sobre los libros que él leía. Tenían señales con las manos para comunicarse cuando había otras personas presentes. Un código que los hacía cómplices en una intimidad que crecía a día. Los registros de nacimiento en los pueblos otomíes de la región confirman que entre 1880 y 1910, cientos de niñas fueron transferidas para servir a haciendas como los AUE. Dominga no era la excepción, pero sí era diferente. Tenía una inteligencia natural que le permitía adaptarse y aprender rápidamente, pero también una tristeza profunda por haber perdido a su madre tan joven y haber sido separada de su mundo. Emilio comenzó a protegerla de maneras cada vez más evidentes. Cuando otros trabajadores la molestaban o hacían comentarios inapropiados, él intervenía con una autoridad que sorprendía a todos. Donaba comida extra a las familias más pobres siempre a través de ella, como si quisiera que su generosidad llevara el nombre de Dominga. Y ella correspondía de maneras sutiles, pero profundas. Hacía bonecas de maíz para las hijas de los peones y les contaba que eran regalos del joven patrón bueno. Curaba las heridas de Emilio cuando se lastimaba las manos durante sus episodios de culpa, usando remedios herbals que funcionaban mejor que cualquier medicina que él hubiera conocido. El punto de inflexión llegó en diciembre de 1902. Las cartas de doña Beatriz a su confesor, conservadas en los archivos parroquiales, mencionan por primera vez su preocupación por actitudes inapropiadas que había comenzado a notar en su ahijado. Había visto cómo Emilio presentaba a Dominga como compañera de lectura cuando recibían visitas, cómo insistía en que ella sirviera personalmente el té a los invitados importantes. Una noche de enero de 1903, mientras una tormenta azotaba el altiplano potosino, Emilio y Dominga se refugiaron juntos en la biblioteca. Él temblaba por una de sus crisis de ansiedad y ella le cantaba bajito mientras le sostenía las manos para evitar que se lastimara. Fue la primera vez que se tocaron sin pretextos de trabajo o cuidado médico. Y fue esa noche cuando él le dijo en español tembloroso: no sé qué haría sin ti, Dominga. Y. Ella le respondió en otomí enseñándole por primera vez las palabras que significaban: tú también eres importante para mí.
Él repitió la frase hasta memorizarla, sin saber qué estaba aprendiendo las palabras que un día le salvarían la vida a ambos. Pero doña Beatriz había comenzado a vigilar. Sus cartas del periodo hablan de situaciones que requieren corrección inmediata y de medidas necesarias para mantener el orden moral de la casa. Había decidido que la influencia de Dominga sobre su ahijado había llegado demasiado lejos. Y entonces llegó febrero y con él el secreto que cambiaría todo. Dominga descubrió que estaba esperando un hijo. Febrero de 1903. Dominga se despierta con náuseas por quinta mañana consecutiva y por primera vez en sus 17 años sabe exactamente lo que significa. Su cuerpo le está confirmando lo que su corazón ya sabía. Lleva dentro de sí la prueba viviente de todo lo que ha sido prohibido entre ella y Emilio. Se toca el vientre con manos temblorosas, calculando fechas, recordando aquella noche de enero cuando la tormenta los refugió juntos en la biblioteca y el mundo exterior desapareció por completo. Sabe que tiene tal vez semanas antes de que su condición se vuelva evidente para todos. 6 semanas para decidir. Entre la vida y la muerte. Entre el amor y la supervivencia. Las atas de la Cámara Municipal de San Luis Potosí registran múltiples pedidos de búsqueda por servas fugitivas entre 1900 y 1905. El destino de estas mujeres raramente aparece documentado, pero los testimonios orales recopilados décadas después sugieren finales que nadie se atrevía a escribir oficialmente. Dominga conoce estas historias. Las escucha susurradas entre las trabajadoras cuando lavan ropa en el río. Cuentos de muchachas que desaparecieron cuando sus vientres comenzaron a crecer. De bebés que nacieron, pero nunca fueron bautizados, de tumbas sin nombres en el cementerio del pueblo. Pero hay algo diferente en su situación. Emilio no es como los otros patrones que simplemente tomaban lo que querían y se olvidaban. Él la ha estado protegiendo discretamente durante meses, donando comida extra a través de ella, asegurándose de que tuviera ropa apropiada, defendiéndola cuando otros hombres se propasaban. La primera persona en notar los cambios es doña Beatriz. Su mirada aguda observa cómo Dominga rechaza ciertos alimentos en las comidas, cómo se toca el estómago inconscientemente, cómo ha comenzado a usar vestidos más sueltos. Las cartas de la matrona a su confesor. Durante este periodo revelan una paranoia creciente sobre comportamientos anómalos en su casa. Emilio también comienza a sospechar, pero por razones diferentes. Nota cómo Dominga evita cargar cosas pesadas, como sus episodios de mutismo se han vuelto más frecuentes, como a veces la encuentra llorando silenciosamente, mientras hace bonecas de maíz para los niños de los trabajadores. Una tarde de mediados de febrero. Mientras él lee en el patio y ella barre cerca, Emilio deja caer su libro. Intencionalmente. Cuando Dominga se agacha para recogerlo, él ve claramente cómo protege su vientre. Con el brazo libre. Sus ojos se encuentran por un segundo eterno y ambos saben que ya no pueden fingir. Esa noche él se acerca a la puerta de su cuarto y susurra en otomí las palabras que ella le enseñó. ¿Necesitas ayuda? Ella responde en el mismo idioma. Tengo miedo. Es la primera vez que ambos reconocen abiertamente que comparten algo más profundo que la relación patrón-sirvienta que se supone deberían mantener. Durante los días siguientes, desarrollan una nueva forma de comunicación cargada de desesperación. Él le pregunta con señales de mano si está bien. Ella responde tocándose el cuello nerviosamente cuando alguien más está presente. Ambos saben que el tiempo se está acabando, pero ninguno se atreve a hablar del futuro. Los registros de gastos de la hacienda muestran algo revelador. A partir de la tercera semana de febrero comienzan a aparecer partidas para hierbas medicinales especiales y consultas con curandera del pueblo.
Emilio está buscando discretamente formas de ayudar a Dominga, pero también formas de ocultar su estado el mayor tiempo posible. La curandera del pueblo, una anciana otomí llamada Esperanza, reconoce inmediatamente los síntomas cuando Dominga va a visitarla con el pretexto de comprar remedios para dolores femeninos. Pero en lugar de ofrecer soluciones drásticas, la anciana le da un consejo que la marcará para toda la vida. Hija, el amor verdadero no se puede esconder para siempre, pero a veces se puede proteger lo suficiente para que sobreviva. Esperanza le enseña técnicas para disimular su estado un poco más de tiempo, formas de atar la ropa para mantener la silueta, hierbas para controlar las náuseas matutinas, pero también le advierte que tiene un mes, tal vez 6 semanas como máximo, antes de que sea imposible ocultar la verdad. Es durante esta visita que Dominga se entera de algo que cambia todo. Esperanza conocía a su madre. Habían sido amigas de la infancia en el pueblo otomí antes de que el padre de Dominga se mudara para trabajar en otra región. La curandera le cuenta historias de su madre que nunca antes había escuchado y le revela un secreto familiar que explica por qué ella siempre había sido diferente a otras sirvientas. Su madre había sido partera. Una mujer respetada en la comunidad otomí por su conocimiento de hierbas y su habilidad para traer bebés al mundo. Dominga había heredado no solo su inteligencia natural, sino también su intuición para curar y su fortaleza para enfrentar situaciones imposibles. Mientras tanto, doña Beatriz ha comenzado su propia investigación. Interroga discretamente a otros trabajadores. Revisa los gastos de la casa. Observa cada interacción entre su ahijado y la muchacha On. Sus cartas al confesor se vuelven más urgentes, hablando de escándalos que deben prevenirse y medidas correctivas necesarias. La tensión en la hacienda se vuelve palpable. Emilio bebe más mezcal para calmar sus nervios y sus crisis nocturnas se intensifican. Dominga desarrolla un tique aún más pronunciado de tocarse el cuello y sus episodios de mutismo duran ahora horas enteras, pero también hay momentos de ternura desesperada. Él le ha enseñado a escribir no solo su nombre, sino frases completas en español. Ella le está enseñando canciones otomíes más complejas, incluyendo aquellas que las madres cantan a sus bebés no nacidos. Una mañana de principios de marzo, Dominga despierta sangrando ligeramente. Por un momento terrible, piensa que va a perder al bebé, pero la curandera Esperanza le explica que es normal en los primeros meses. Sin embargo, el susto la hace enfrentar una realidad que había estado evitando. Necesita tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Puede intentar huir, arriesgarse a viajar sola y embarazada por los caminos peligrosos del altiplano con la esperanza de llegar a alguna comunidad omía coja. Puede confesar la verdad a Emilio y pedirle que la ayude, arriesgándose a que él la rechace o que doña Beatriz tome represalias terribles. O puede quedarse callada, ocultar su estado el mayor tiempo posible y enfrentar las consecuencias cuando ya no sea posible esconder la verdad. Pero la decisión se toma sola cuando esa misma tarde doña Beatriz anuncia que ha mandado llamar a un fotógrafo. Quiere una imagen apropiada que muestre el orden correcto de su casa. Una fotografía donde quede claro quién es el patrón y quién la sirvienta. Domínguez sabe que es una trampa, una forma de establecer públicamente las jerarquías que ella y Emilio han estado desafiando en privado, pero también sabe que podría ser su última oportunidad de dejar un registro de lo que ha sido real entre ellos antes de que todo se desmorone para siempre. Esa noche, mientras Emilio lucha contra otra crisis de ansiedad, Dominga toma la decisión más importante de su vida. Va a posar para esa fotografía, va a sonreír. Aunque sea la última vez y va a confiar en que el amor que han construido juntos será más fuerte que todas las fuerzas que conspiran para destruirlos.
15 de marzo de 1903. El sol de mediodía golpea el patio lateral de la hacienda Los Sauces con esa intensidad particular del altiplano potosino que hace que todo parezca más real y más eterno a la vez. El fotógrafo ambulante, un hombre mayor llamado Sebastián Contreras, ha instalado su equipo bajo la sombra del jazmín que florece contra la pared encalada. Doña Beatriz supervisa cada detalle con la precisión de un general preparando una batalla. Ha elegido personalmente la ropa que cada uno debe usar. Emilio con su mejor traje claro, el sombrero en la mano, la postura erguida que corresponde a su clase. Dominga con un vestido sencillo, pero limpio, los pies descalzos sobre la tierra apisonada, las manos cruzadas en la posición que una sirvienta debe mantener ante su patrón. Pero hay algo que doña Beatriz no puede controlar. Los 3 meses de embarazo que Dominga lleva, ocultos bajo la tela cuidadosamente ajustada de su vestido y los sentimientos que han crecido entre estos. 2 jóvenes como flores silvestres en territorio prohibido. Dominga siente como su corazón late tan fuerte que teme que el fotógrafo pueda escucharlo desde donde está ajustando su cámara. Sus manos cruzadas sobre el vientre tiemblan ligeramente. No solo por los nervios, sino por la vida que se mueve dentro de ella. Ha practicado esa sonrisa durante días, una expresión que debe parecer apropiada para una sirvienta fotografiada junto a su patrón, pero que también debe transmitir todo lo que no puede decir con palabras. Emilio, de pie a su lado, lucha contra la gaguera que siempre lo asalta cuando está nervioso. Ha bebido más mezcal de lo usual esta mañana, no para embriagarse, sino para calmar la ansiedad que lo carga desde que supo de esta fotografía. Sus manos, que han aprendido a tocarse compulsivamente cuando se siente culpable, sostienen el sombrero con una firmeza artificial. El fotógrafo Contreras trabaja con la eficiencia de quien ha capturado cientos de retratos similares en haciendas por todo México. Registros de la época confirman que era común que las familias adineradas mandaran hacer estas fotografías de orden para documentar sus propiedades y sus jerarquías sociales. Pero Contreras tiene la experiencia suficiente para anotar cuando hay tensiones declaradas en una sesión. Doña Beatriz da las instrucciones finales. Emilio, mantén esa postura digna. Dominga, baja la mirada. Una sirvienta no debe competir con la presencia de su patrón. Pero, cuando se aleja unos pasos para observar la composición, los 2 jóvenes intercambian una mirada cargada de todo lo que no pueden decir. Es en ese momento cuando Dominga toma la decisión más valiente de su vida. No va a bajar la mirada. No va a fingir que es solo una sirvienta más. Va a mirar directamente hacia el futuro que no sabe si tendrá, hacia el amor que ha encontrado contra todas las probabilidades, hacia la esperanza de que este momento quede grabado como testimonio de que ella también existió, de que ella también amó y fue amada. Emilio ve la determinación en sus ojos y siente como algo se rompe y se recompone dentro de su pecho. Durante meses ha estado aprendiendo otomí en secreto, practicando las palabras que ella le enseñó hasta poder pronunciarlas sin acento español. Y en este momento, con el fotógrafo preparando su equipo y doña Beatriz observando desde la distancia, sabe que es ahora o nunca. El análisis forense moderno de la fotografía revela detalles que pasaron desapercibidos durante décadas. La postura corporal de ambos jóvenes muestra signos evidentes de estrés, los hombros de Dominga ligeramente elevados. La tensión en los músculos del cuello de Emilio, la forma casi protectora en que ambos parecen inclinarse ligeramente el uno hacia el otro. Listos, anuncia el fotógrafo desapareciendo bajo la tela negra de su cámara. No se muevan durante 30 segundos después del flash. En esos 30 segundos eternos,
antes de que la imagen quede capturada para siempre. Sucede algo que cambiará ambas vidas de formas que ninguno puede imaginar. Emilio, con una valentía que no sabía que poseía, susurra las palabras otomíes. Que ha estado practicando en secreto. Ninmitlazotla, te amo. Es la primera y única vez que pronuncia esas palabras en la lengua de ella. La primera vez que reconoce abiertamente que lo que siente trasciende todas las barreras sociales, raciales y económicas que se supone deberían separarlos. Dominga escucha esas palabras en su idioma natal, pronunciadas con el acento español, pero con una sinceridad que la desarma completamente. Por primera vez en meses, su sonrisa es genuina. No sonríe por obediencia, no sonríe para mantener las apariencias. Sonríe porque se siente vista, reconocida, amada como persona y no como propiedad. Y es esa sonrisa, esa expresión de amor verdadero capturada en medio de circunstancias imposibles, la que queda grabada para la eternidad cuando el flash del fotógrafo ilumina el patio de los Sauces. Pero doña Beatriz, desde su posición de observadora, nota algo en esa sonrisa que la alarma profundamente. Ha visto suficientes mujeres enamoradas en su vida para reconocer esa expresión y ha visto suficientes mujeres embarazadas para notar cómo Dominga protege inconscientemente su vientre con las manos cruzadas. En los minutos siguientes a la fotografía, mientras el fotógrafo empaca su equipo y Emilio y Dominga permanecen inmóviles como si el hechizo de ese momento aún los mantuviera unidos. Doña Beatriz toma la decisión que sellará el destino de ambos. Esa misma tarde envía un mensaje urgente a su primo Aurelio, un hombre de confianza que vive en la capital y que ha resuelto situaciones delicadas para la familia en el pasado. El mensaje es simple pero definitivo. Necesito que vengas inmediatamente. Hay un problema que requiere solución permanente. Dominga intuye el peligro. Esa noche, mientras hace sus tareas habituales, nota cómo doña Beatriz la observa con una intensidad nueva, como las conversaciones se interrumpen cuando ella entra a una habitación, como hasta los otros trabajadores parecen evitar su mirada. Emilio también siente que algo ha cambiado, sus crisis de ansiedad se intensifican y comienza a automutilarse las manos con más frecuencia. Bebe mezcal hasta perder la conciencia. Pero ni siquiera el alcohol logra borrar la sensación de que está a punto de perder lo único real y bueno que ha tenido en su vida. Esa noche, por primera vez desde que se conocen, Emilio toca la puerta del cuarto de Dominga y entra sin permiso. Ella está sentada en su pequeña cama, cosiendo una de las bonecas de maíz que hace para los niños, pero sus manos tiemblan tanto que no puede mantenerlos puntos derechos. Se miran en silencio durante un momento que parece eterno. Él ve las lágrimas que ella ha estado conteniendo toda la tarde. Ella ve el miedo en sus ojos, el mismo miedo que la ha estado carcomiendo desde que terminó la sesión fotográfica. 2 semanas después de la fotografía, en la madrugada del 29 de marzo de 1903. Dominga Cruz desaparece de la hacienda Los Sauces sin dejar rastro. La versión oficial registrada en los archivos municipales reporta que la sirvienta Dominga huyó durante la noche, posiblemente de regreso a su pueblo natal. Pero los trabajadores más antiguos recuerdan gritos ahogados esa noche y la visita súbita del primo Aurelio, que llegó de la capital con 2 hombres que nadie conocía. Emilio despierta esa mañana y encuentra el cuarto de Dominga vacío. La cama deshecha como si hubiera habido lucha y sobre la almohada, la única boneca de maíz que ella nunca regaló. Es una figura pequeña, cuidadosamente tejida, que representa a una mujer embarazada. Su último mensaje para él, la confirmación de lo que ambos sabían, pero nunca pudieron decir abiertamente. Durante las siguientes semanas, Emilio cae en una desesperación que lo consume completamente.
Sus crisis de ansiedad se vuelven constantes. Bebe hasta perder la conciencia todas las noches y se mutila las manos hasta que las heridas se infectan. Doña Beatriz observa la destrucción de su ahijado con una mezcla de satisfacción y preocupación, convencida de que ha salvado el honor familiar, pero temiendo que él no sobreviva al proceso. Pero lo que nadie sabe, lo que no se descubrirá hasta décadas después, es que Dominga no murió esa noche. La curandera Esperanza, que había estado vigilando discretamente la situación, había organizado un rescate desesperado con la ayuda de otros miembros de la comunidad otomí. Los registros orales recopilados por antropólogos en los años 80 incluyen el testimonio de Jacinta Hernández, una anciana otomí que tenía 15 años en 1903. Cuenta cómo su padre y otros hombres del pueblo llegaron a los sauces en plena madrugada, alertados por Esperanza sobre el peligro que corría Dominga. Llegaron justo cuando los hombres de Aurelio se preparaban para resolver el problema de forma definitiva. La huida fue caótica y peligrosa. Dominga, embarazada de 4 meses, tuvo que viajar a pie durante 3 días por senderos de montaña, cargada a veces por los hombres que la rescataron cuando ya no podía caminar. La llevaron a una comunidad otomí remota en las montañas de Querétaro, donde nadie haría preguntas sobre una joven que llegaba sola y esperando un hijo. Mientras tanto, en los sauces, Emilio se hunde cada vez más en la culpa y la desesperación. Durante meses busca pistas sobre el paradero de Dominga, soborna a trabajadores de otras haciendas, viaja secretamente a pueblos otomíes preguntando por ella. Pero las comunidades indígenas han aprendido a proteger sus secretos y nadie le dice nada al joven patrón que llega preguntando por una muchacha que oficialmente huyó. El testamento de Emilio, redactado en 1943, poco antes de su muerte, revela la profundidad de su tormento. Menciona específicamente los remorsos por decisiones de juventud que marcaron el destino de una persona inocente. Dona toda su herencia para fundar escuelas en comunidades otomíes, especificando que una parte importante debe destinarse a proteger a mujeres jóvenes en situaciones vulnerables. Lo que Emilio nunca supo es que Dominga no solo sobrevivió, sino que prosperó de maneras que habrían llenado su corazón de orgullo y alivio. En la comunidad que la acogió, dio a luz a un niño en agosto de 1903. Lo llamó Miguel por el arcángel protector. Pero todos en el pueblo sabían que tenía los ojos claros de su padre ausente. Dominga, utilizando los conocimientos de hierbas medicinales que había heredado de su madre y perfeccionado con Esperanza, se convirtió gradualmente en la partera más respetada de la región. Durante los siguientes 50 años ayudó a traer al mundo más de 300 bebés. Salvó docenas de vidas maternas con sus remedios y se ganó el respeto de una comunidad que la vio transformarse de refugiada asustada en líder espiritual. Los archivos del Registro Civil de Querétaro muestran que tuvo 4 hijos más a lo largo de los años, todos con diferentes padres de la comunidad, pero ninguno ocupó en su corazón el lugar que siempre guardó para Miguel, el niño de ojos claros que cargaba en su sangre la historia de un amor imposible. El descubrimiento más extraordinario llegó en 1987. Cuando un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional trabajaba en la preservación de testimonios orales o tomíes. Una anciana de 84 años accedió a ser entrevistada y cuando vio la fotografía de 1903 que los investigadores llevaban como parte de su material histórico, sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción que desconcertó a todos. Era Dominga Cruz de 89 años, lúcida y serena, viviendo sus últimos años. Rodeada de hijos, nietos y bisnietos en la misma comunidad otomí acogido más de 8 décadas antes. Su testimonio grabado durante 3 sesiones diferentes revela detalles que ningún documento oficial jamás registró. Cuenta
Como nunca olvidó las palabras que Emilio le susurró en otomí el día de la fotografía. Ninstlaotla, repite en la grabación con una voz que se quiebra ligeramente. Fue la primera vez que alguien de su clase me dijo que me amaba en mi propio idioma. Eso me dio fuerzas para sobrevivir a todo lo que vino después. Explica cómo siguió pensando en él durante años, especialmente cuando Miguel crecía y desarrollaba gestos y expresiones que le recordaban dolorosamente a su padre. Cuenta que varias veces estuvo tentada de enviar noticias, de hacerle saber que estaban vivos y bien, pero que siempre decidía que era mejor mantenerlos seguros en el anonimato. La revelación más impactante de su testimonio es que conocía el destino de Emilio. Los otomíes mantenían redes de información que conectaban comunidades dispersas por todo el centro de México. Sabía que él nunca se había casado, que había donado su herencia a escuelas indígenas, que había pasado décadas buscándola y lamentando su pérdida. Él aprendió a amarme como persona, no como cosa, dice en la grabación, con una sabiduría que solo dan casi 90 años de vida. Eso fue lo más valioso que me dio. Me enseñó que yo valía tanto como cualquier otra mujer, sin importar de dónde viniera o cómo me viera la sociedad. Eso me salvó de volverme amarga. Me ayudó a criar a mis hijos con dignidad. Dominga murió en 1992 a los 98 años, rodeada de una familia que había crecido hasta incluir más de 60 descendientes directos. Su hijo Miguel se había convertido en maestro rural y había pasado su vida educando a niños otomíes en escuelas que irónicamente habían sido fundadas con la herencia que su padre biológico donó sin saber nunca que su hijo se beneficiaría de ellas. La fotografía de 1903, redescubierta en los archivos del convento franciscano, ahora cuelga en el Centro Cultural Otomí de San Luis Potosí. La placa conmemorativa cuenta la historia real. No es el retrato de un patrón y su sirvienta, sino el testimonio de un amor que desafió todas las barreras de su época y que de manera indirecta cambió la vida de cientos de personas. La lección que nos deja esta historia trasciende el tiempo y las circunstancias específicas de 1903. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre puede vivirse abiertamente, pero siempre deja huellas, que la dignidad humana puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y que a veces los finales más poderosos no son los que terminan con reuniones imposibles, sino los que nos muestran cómo el amor genuino puede transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. Dominga y Emilio nunca se volvieron a ver después de esa fotografía, pero el amor que se tuvieron salvó vidas, educó generaciones y nos dejó un testimonio permanente de que incluso en los sistemas más injustos, el corazón humano puede encontrar formas de trascender y crear esperanza para el futuro. A veces el amor verdadero no necesita finales felices para dejar huellas profundas. La historia de Dominga y Emilio nos recuerda que incluso en los sistemas más injustos, la dignidad, la ternura y el coraje silencioso pueden transformar generaciones enteras. Lo que empieza como un secreto puede con el tiempo convertirse en un legado. ¿Alguna vez has sentido que tu historia fue ignorada por quienes tenían el poder? ¿Crees que el amor puede sobrevivir incluso cuando no hay posibilidad de estar juntos? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Dominga? ¿Con un hijo en camino y el mundo en contra? Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias reales. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la esperanza puede nacer incluso en los lugares más oscuros. Y si quieres seguir explorando relatos que cruzan el tiempo y el alma, haz clic en el video que aparece aquí al final.